Bienvenidos a Dossier Paranormal, lo inexplicable documentado. Dicen que los bosques detrás de Ashford, Maine, tienen su propio tipo de silencio. No el pacífico, sino el que te hace sentir que alguien te está escuchando. Nunca presté mucha atención a esas historias mientras crecía. A la gente de Ashford le gusta hablar de fantasmas, brujas, viejos accidentes de tala. Pero después de lo que ocurrió el pasado noviembre, ahora sé que el bosque oculta algo mucho peor. Trabajo como fotógrafo de vida silvestre para una pequeña revista de naturaleza en Portland. Me enviaron al bosque de Mill Creek, un denso tramo de pinos y abedules a unos 10 kilómetros del pueblo, para fotografiar la migración de los ciervos. Se suponía que sería un viaje en solitario de 3 días. Yo, mi equipo de cámara y el silencio. Lo había hecho decenas de veces antes. Confiaba en esos bosques. Ese fue mi primer error. El segundo día fue tranquilo. Aire frío, cielo despejado, nada fuera de lo común. Al atardecer noté algo extraño. Los animales habían desaparecido. No solo estaban quietos, simplemente no estaban. No había aves ni el crujir de las ardillas, nada. El bosque estaba inmóvil como el cristal, y hasta el viento parecía haberse detenido. Instalé mi campamento cerca de un claro que había explorado antes, a unos 800 metros de Old Timber Road. Mi tienda miraba al este, hacia una pendiente que descendía al valle. Recuerdo haber mirado el reloj, 5:47 de la tarde, y notar que el sol se ocultaba antes de lo esperado. Para las 6, el bosque estaba completamente oscuro. Fue entonces cuando vi el primer destello. No era el relámpago, demasiado constante. Un resplandor blanco pulsó entre los árboles, débil al principio, luego más brillante como si alguien agitara un enorme reflector entre el bosque. Provenía de más abajo, en el valle, quizás a unos cientos de metros. Tomé mi cámara pensando que quizá había encontrado una operación de tala ilegal o un equipo de búsqueda. Cuando me acerqué, el aire cambió. Había una carga en él, como si estuviera muy cerca de un transformador eléctrico. La luz volvió a parpadear entre las ramas, y fue entonces cuando la vi. Una forma circular, suspendida en silencio sobre las copas de los árboles. Lisa, metálica, brillando por debajo con bandas de luz blanca y azul que cambiaban de tono. No era algo hecho por el hombre, lo supe de inmediato. No hacía ruido, ni tenía escape, nada que indicara cómo se movía. Me agaché detrás de un tronco caído, con el corazón latiendo a toda velocidad. Intenté tomar una foto, pero la cámara se negó a focar. El enfoque automático zumbó inútilmente, y luego la pantalla se apagó. El aire se volvió más denso. Escuché un zumbido bajo. No provenía de la nave, sino de todas partes, de mi pecho, de mi cabeza, del suelo mismo. Mi visión se nubló, y entonces todo se iluminó. No fue un destello, fue una inmersión. El bosque desapareció en una ola cegadora de luz blanca que lo devoró todo. Intenté correr, pero mi cuerpo se paralizó. Inmóvil, sentí cómo me elevaba, sin peso, arrastrado hacia arriba sin resistencia. Cuando la luz se desvaneció, ya no estaba en el bosque. El aire era fino, metálico, estéril. La habitación, o lo que fuera, se curvaba como el interior de una esfera. No podía distinguir dónde terminaban o comenzaban las paredes. Una luz plateada suave provenía de ninguna parte, bañándolo todo con un resplandor frío. Entonces me di cuenta de que no estaba solo. Unas figuras se movían en la neblina, 4, quizás 5, altas, delgadas, con cabezas alargadas y piel gris que brillaba como niebla. No tenían boca ni orejas, solo grandes ojos negros que reflejaban la luz hacia mí.
Cuando una de ellas se inclinó lo sentí, no con el oído, sino dentro de mi mente. No temas. No era una voz, era algo dentro de mí deslizándose por mis pensamientos como estática. Mi cuerpo temblaba pero no podía moverme. Una de las figuras levantó una mano y un haz de luz pálido me cubrió por completo. El frío fue insoportable, como si mi sangre se hubiera vuelto hielo. Imágenes pasaron ante mis ojos. Estrellas, planetas, remolinos de polvo cósmico. Luego algo más cercano. La Tierra, girando lentamente y un punto de luz sobre ella. La figura acercó la mano a mi pecho y una oleada de calor me recorrió como electricidad envuelta en fuego. El zumbido se hizo más fuerte, subiendo hasta convertirse en un sonido agudo y luego oscuridad. Cuando abrí los ojos estaba boca abajo sobre la nieve. El bosque estaba en silencio excepto por el viento. Mi tienda había desaparecido. Mi cámara y mi tripié, todo, había desaparecido. Solo quedaban mis huellas, formando un círculo perfecto que regresaba al punto de partida. Eran las 7:14 de la mañana. Había perdido más de 10 horas. De regreso en Ashford, traté de explicar lo ocurrido. El sheriff dijo que me había desorientado, quizás golpeado la cabeza. Los médicos no encontraron heridas, solo niveles elevados de radiación en la piel que desaparecieron a los pocos días. No les conté la marca. Justo debajo de la clavícula había un patrón. 3 puntos pequeños, dispuestos en triángulo que brillaban tenuemente bajo la piel. A veces palpitan, generalmente de noche, al ritmo de ese zumbido bajo que aún escucho cuando todo está en silencio. Una semana después, unos excursionistas encontraron mi tienda a 3 kilómetros del lugar donde había acampado. Estaba intacta, pero la brújula y los dispositivos GPS dentro de ella estaban fundidos, literalmente derretidos entre sí. Dejé de ir al bosque, pero a veces, desde mi porche, puedo ver el borde del valle de Mill Creek, y cuando el cielo está despejado y el viento se detiene, distingo un leve resplandor sobre la línea de los árboles como el calor que se eleva del asfalto. Ya no tomo fotografías. Hay cosas que no quieren ser vistas, y si las ves, se asegurarán de que no lo recuerdes. Al menos, no todo, porque lo que descendió en esos bosques aquella noche no solo se fue, se llevó algo consigo, y empiezo a pensar que ese algo podría haber sido yo. ¿Alguna vez has notado cómo el silencio puede sentirse pesado? Como si no fuera la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más, algo que espera. Así se sentía la noche en que todo cambió en Fox Hollow, Alaska. Un punto diminuto en el mapa, unas 40 millas al norte de Fairbanks. Población 312. Tenemos una gasolinera, un diner que solo sirve desayuno después del amanecer y un cielo tan claro que puedes ver la Vía Láctea como azúcar derramada sobre la oscuridad. Antes me hacía sentir pequeño, pero de una forma reconfortante. Ahora solo me recuerda que alguien o algo ahí arriba nos está observando. Mi nombre es Evan Mercer y he vivido en Fox Hollow toda mi vida. Dirijo un pequeño negocio de quitanieves y reparaciones, arreglando desde motores averiados hasta líneas eléctricas de generadores para las cabañas a lo largo de la carretera helada. Mis días son lentos, predecibles. Las mismas caras, el mismo café amargo, el mismo maldito frío. No soy de asustarme fácilmente. Si creces aquí, aprendes a enfrentarte a lobos, ventiscas y temperaturas capaces de matar a un hombre dormido. Pero nada te prepara para el tipo de silencio que llega cuando el mundo deja de respirar.
Todo empezó la noche del 23 de enero. La temperatura había caído a menos 28 grados y el viento se había detenido por completo. Una de esas noches inquietantemente quietas donde hasta los árboles parecen contener la respiración. Conducía mi camioneta por Moose Creek Road, volviendo de un servicio cerca de la colina. Mi amigo Cole Benson, un piloto de avioneta que vive junto al aeródromo viejo, me había llamado antes para decirme que había visto luces extrañas cerca del bosque, moviéndose bajo, demasiado bajo para ser aviones. Aquí vemos auroras todo el tiempo, pero Cole juraba que aquello no era eso. Decía que eran demasiado perfectas, que se movían en patrones. Le dije que seguramente había bebido demasiado bourbon. Pero cuando subí la colina, lo vi. Al principio pensé que era un helicóptero. 3 luces equidistantes, flotando sobre el río congelado, a medio kilómetro. Brillaban con un tono blanco azulado, parpadeando como lámparas bajo el agua. Sin sonido, sin movimiento, solo quietud. Apagué el motor, dejé la camioneta encendida y salí al frío. La nieve crujía fuerte bajo mis botas, un sonido ensordecedor en medio de la nada. Podía ver mi aliento espeso frente a mí. Entonces me di cuenta de que algo andaba mal. No había sonido alguno, ni del motor, ni del viento, ni siquiera de mi respiración. Silencio total, como si el mundo hubiera sido sellado al vacío. Entonces las luces comenzaron a moverse, giraban en espiral, lentos, expandiéndose, y la nieve bajo ellas comenzaba a brillar suavemente. Sentí el aire cambiar, la estática recorrerme los brazos, hasta a través del abrigo. Tomé la radio para llamar a Co. Muerta. Ni un solo chasquido. Mi teléfono igual, pantalla negra. Y entonces una de las luces se separó. Flotó hacia mí, deslizándose por el aire como si nadara. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Sentí el pecho apretado, como si algo invisible me aplastara. Cuanto más cerca estaba la luz, más fuerte se volvía el silencio. Podía sentir el sonido de él, profundo, vibrando en mis huesos, haciendo que me dolieran los dientes. No recuerdo caer. Cuando desperté, estaba tendido sobre espaldas, en medio de la carretera, con nieve pegada a mis pestañas. Mi reloj estaba roto, las manecillas detenidas en las 3:17 de la madrugada. Miré hacia el cielo. Las luces habían desaparecido. El único sonido era el débil ronroneo del motor de mi camioneta. Miré a mi teléfono. 4 llamadas perdidas de Cole. La última a las 11:52 de la p.m. Casi 4 horas perdidas. Conduje directo a casa de Cole, temblando tanto que casi me salgo de la carretera 2 veces. Las luces de su cabaña estaban encendidas y su vieja Cessna seguía aparcada detrás. Me abrió la puerta pálido, con los ojos muy abiertos. Antes de que dijera nada, soltó: «Tú también lo viste, ¿verdad?». Me contó que había visto las mismas luces moverse desde la colina hacia el valle, que se habían detenido sobre Moose Creek durante casi media hora antes de dispararse al cielo como una bengala. Dijo que cuando desaparecieron la electricidad parpadeó en todo el pueblo y todas las radios quedaron en silencio. Intentó llamarme, pero la línea se cortó tras un extraño chasquido. Nos quedamos en su cocina durante horas intentando juntar las piezas. Le conté sobre el tiempo perdido, sobre cómo desperté en la carretera. Cole me miró fijo y dijo: «¿Has oído hablar de las desapariciones de los 80s? ¿Gente que se perdió entre Fox Hollow y el río?». Sí, todos habíamos oído. 6 personas, 3 locales, 2 camioneros y un geólogo de Fairbanks. Desaparecieron sin dejar ni un rastro. El sheriff de entonces culpó al clima, pero todos sabían que no era así. Los equipos de búsqueda encontraron los vehículos encendidos, las botas sobre la nieve, pero ningún rastro de huellas, solo vacío. Mi padre solía decirme que nunca saliera solo más allá de la colina por la noche. Decía que los seres del cielo no soportaban ser observados. Yo pensaba que deliraba. Los días siguientes fueron borrosos. Primero vinieron los dolores de cabeza, punzadas agudas por detrás de los ojos.
Luego, los sueños, siempre los mismos. Una habitación blanca, un zumbido constante, figuras moviéndose en el borde de mi visión. Despertaba empapado de sudor y con sabor a metal en la boca. Traté de convencerme de que era estrés o falta de sueño, pero al tercer día, al mirarme al espejo, vi una pequeña marca circular detrás de mi oreja. No le conté a nadie, ni siquiera a Ko, y entonces todo empeoró. Las luces volvieron, esta vez sobre el pueblo. La gente empezó a reportar cortes de energía, perros aullando, destellos en el bosque. El periódico local lo llamó interferencia atmosférica. Todos sabíamos que era mentira. Una semana después, Cole desapareció. Su Cessna apareció 3 millas al sur del aeródromo, el motor aún encendido, la hélice doblada por el impacto. No había rastro de él, la puerta abierta, la radio quemada. Buscaron durante 5 días. Nada. El sheriff dijo que quizás salió herido y desorientado, pero yo sabía la verdad. La noche después del accidente desperté a las 2:47 a.m. con ese mismo silencio. Las luces parpadearon una vez y murieron. El aire se volvió pesado, vibrante. Miré por la ventana, y ahí estaban. 3 luces flotando sobre la línea de los árboles pulsando en unísono, como si respiraran. Mi cuerpo se heló, salí tambaleando, y al mirar hacia arriba me quedé paralizado. Las luces ya no estaban a lo lejos, estaban justo sobre mí. Todo se volvió blanco. Cuando desperté, era de día. El reloj marcaba las 7:19. Mi ropa estaba empapada, las botas cubiertas de barro. Había huellas que iban desde mi porche hasta el bosque, pero no eran mías. Eran pequeñas, profundas y demasiadas para contar. No sé qué pasó en esas horas perdidas. No sé qué me hicieron, pero no puedo quitarme de la cabeza que no solo se llevaron algo, dejaron algo dentro de mí. Los dolores de cabeza van y vienen, seguidos de estática en los oídos. A veces, cuando todo está demasiado quieto, oigo susurros, suaves, distantes, casi mecánicos. Hace 2 noches encontré una nota pegada en mi puerta, sin letra manuscrita, solo texto impreso. No resistas la próxima vez. La quemé, pero da igual. He empezado a perder tiempo otra vez. Pequeños lapsos, minutos, a veces horas. Parpadeo y aparezco en otra reunión, o despierto afuera con escarcha en las manos. Y anoche por primera vez desde que Cole desapareció, la electricidad falló en todo Fox Hollow. El silencio volvió. Casi es medianoche. Siento la presión en el aire. Ese zumbido bajo, el sabor metálico en la boca. Mi perro no deja de gruñir frente a la ventana. Estoy sentado en la mesa de la cocina con la grabadora encendida. Por si acaso. Si alguien encuentra esto, si mañana ya no estoy, no crean lo que digan. Las luces no son auroras. Los desaparecidos no se perdieron. Vinieron por nosotros en silencio. Y el silencio está volviendo. Era una sofocante noche de verano, a finales de julio, en Savannah, Georgia, cuando todo cambió. Aún recuerdo cada detalle con una claridad que desearía no tener. Mi nombre es Lucas Monroe, y esta es la historia de la noche en que el cielo se volvió rojo. Mi mejor amigo Ethan y yo habíamos conducido hasta Maple Ridge, un pequeño y tranquilo pueblo en las afueras de Texas, a 1 hora de Austin. Llevábamos semanas planeando ese viaje de campamento, ansiosos por disfrutar de las estrellas y la libertad del aire libre. Aquella tarde instalamos las tiendas junto al lago Deadwood, un lugar aislado y sombrío rodeado de árboles densos. Siempre nos encantó esa sensación de estar completamente desconectados del mundo. Mientras el sol se hundía tras el horizonte, nos sentamos junto al fuego, asando malvaviscos y contando historias de fantasmas. Era lo de siempre, risas, algún susto, pero nada podía prepararnos para lo que estaba por suceder. «Te juro, hermano», dijo Ethan,
lanzando un malvavisco a las llamas. Asentí, pero mis ojos se elevaron al cielo. Había algo extraño en él, una sensación en el aire, espesa, como la calma antes de la tormenta. Las estrellas titilaban, pero algo no encajaba. ¿Ves eso?, le pregunté, señalando el horizonte. Ethan entrecerró los ojos. Había un resplandor débil, un tono carmesí que se extendía lentamente por el cielo. Sí, murmuró, debe de ser el atardecer. Pero no era el atardecer. El rojo se intensificó, más brillante, extendiéndose como un incendio hasta teñir todo el cielo con una luz escarlata antinatural. Las estrellas desaparecieron una a una, tragadas por la marea roja. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Aquello no era normal. Amigo, ¿qué demonios es eso? La voz de Ethan tembló, cargada de miedo. Nos pusimos de pie, mirando el cielo sin apartar la vista. Fue entonces cuando lo oímos. Un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, pero que se volvió más fuerte con cada segundo. El sonido provenía de todas direcciones, vibrando en nuestros huesos, y entonces del resplandor rojo comenzó a formarse una silueta. Al principio era solo una sombra, un objeto ovalado flotando a lo lejos, pero a medida que se acercaba, sus detalles se volvieron espeluznantemente claros. Era una nave enorme, negra, lisa y silenciosa, sin ventanas ni luces, nada que indicara que fuera humana. Flotaba sobre el lago, proyectando un reflejo siniestro sobre el agua inmóvil. El zumbido creció, ahora ensordecedor. «Lucas, tenemos que irnos de aquí», susurró Ethan, pálido. Pero ninguno se movió. Estábamos paralizados, atrapados por un miedo primitivo. De repente, la nave emitió un destello rojo brillante. Me cubrí los ojos y cuando miré de nuevo, algo estaba descendiendo de la nave. Rayos de luz se proyectaron hacia abajo y dentro de ellos comenzaron a formarse figuras. Al principio eran borrosas, pero cuando se acercaron, el estómago se me revolvió. Eran altos, imposiblemente altos, con extremidades alargadas y rostros sin rasgos. Su piel era grisácea y enfermiza, y sus ojos, enormes, negros y vacíos, parecían atravesarme por completo. Las criaturas se movían sin sonido, deslizándose hacia nosotros. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Ethan me agarró del brazo intentando arrastrarme hacia el coche, pero ya era demasiado tarde. Una de las figuras levantó la mano y todo a nuestro alrededor se detuvo. El tiempo se congeló, mi visión se nubló, mi cuerpo se sintió ingrávido, como si me elevaran del suelo. No recuerdo lo que pasó después. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tendido en medio del bosque, lejos del campamento. El cielo ya no era rojo. Amanecía y la luz del alba se filtraba entre los árboles. Me incorporé desorientado, con la cabeza palpitando. Ethan no estaba. ¡Ethan!, grité, mi voz resonando entre los árboles. Corrí, buscando desesperadamente. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? Encontré el campamento no muy lejos, pero algo estaba mal. La tienda de Ethan había desaparecido, al igual que sus cosas. No había rastro de que hubiera estado allí. Solo quedaba el fogón apagado y mis pertenencias. Corrí hacia el coche y conduje de vuelta al pueblo, con el corazón latiendo desbocado. Llamé a su teléfono, pero fue directo al buzón. Fui a su apartamento, pero nadie lo había visto, como si se lo hubiera tragado la tierra. Los días se convirtieron en semanas y no hubo señales de Ethan. La policía dijo que probablemente había huido, pero yo sabía que no. Yo sabía lo que había visto, aunque nadie me creyera. Ha pasado un año, y cada noche sueño con aquel cielo rojo, con esos ojos negros y vacíos mirándome desde arriba. Me despierto empapado en sudor, con el corazón acelerado, y aún escucho ese zumbido bajo resonando en mis oídos. Lo que pasó aquella noche no fue un sueño. Ethan no simplemente desapareció, lo llevaron. Y sé que algún día volverán por mí también. Esa fue la noche en que el cielo se volvió rojo. Déjame ponerte en situación.
Me llamo Jake Thompson, y todo este desastre ocurrió el verano pasado. Me estaba quedando en casa de mi amigo Tyler, en un pequeño pueblo perdido llamado Buckling, Kansas. Población, unas 500 personas, y más maíz del que puedas imaginar. Aburrido como el infierno, ¿verdad? Al menos eso creíamos hasta aquella noche. Era mediados de julio, y hacíamos lo de siempre. Un par de cervezas, sentados en su porche trasero, mirando el cielo nocturno. Allí se pueden ver las estrellas con una claridad que en la ciudad es imposible. Sin luces, sin ruido, solo el cielo infinito. Hablábamos de la vida, de chicas y de todas esas tonterías típicas de 20 años, cuando Tyler sacó el tema de los alienígenas. «Oye, ¿crees que estamos solos en el universo?», preguntó señalando el cielo con la botella de cerveza. Encogí los hombros, bebiendo otro sorbo. «No lo sé, hermano. Si existen, seguro que no nos importan mucho». Tyler sonrió, recostándose en la silla. «Sí, bueno, quizá nos estén mirando ahora mismo». Nos reímos, pero la idea se me quedó dando vueltas en la cabeza. Había algo en el aire aquella noche, una quietud extraña, como si el mundo contuviera el aliento. Y entonces lo oímos. Al principio fue apenas un murmullo, como la estática de una vieja radio. Pero no venía de la casa ni de nuestros teléfonos. Simplemente estaba ahí, flotando en el aire. Un sonido bajo, crepitante, como susurros arrastrados por el viento. Miré a Tyler esperando que se burlara, pero no lo hizo. Estaba erguido, con los ojos muy abiertos. «¿Lo oyes?», preguntó en voz baja. Asentí lentamente, sintiendo cómo el corazón me latía más rápido. El sonido se volvía más fuerte, más claro. No eran exactamente voces, pero casi. El aire parecía vibrar a nuestro alrededor. «¿Qué demonios es eso?», murmuré poniéndome de pie. Tyler no respondió. Miraba fijamente el cielo. Seguí su mirada y lo vi. Una de las estrellas se estaba moviendo. De verdad. No era un avión ni una estrella fugaz, se deslizaba lentamente, con precisión, y luego se detuvo, suspendida en el vacío. Los susurros se intensificaron, más cercanos, como si resonaran dentro de mi cabeza. Me tapé los oídos, pero no sirvió. Estaban dentro de mí. «Jake, vámonos», gritó Tyler tirándome del brazo, pero no podía moverme. Estaba congelado. Y entonces los vi, sombras, moviéndose justo al borde de la luz. Al principio pensé que eran animales, pero no. Eran figuras, altas, delgadas, con extremidades demasiado largas y cabezas deformes. Avanzaban lentamente hacia nosotros, sin prisa. Tyler me jaló con fuerza, rompiendo el trance. «Jake, ahora». Eso bastó. Corrí hacia la casa, con él detrás. Cerramos la puerta de golpe, echando el cerrojo, aunque en el fondo sabíamos que esa puerta no iba a detener a lo que fuera que estuviera ahí afuera. Nos escondimos tras el mostrador de la cocina, conteniendo la respiración. Durante unos minutos, el silencio, sin zumbidos, sin susurros, solo nuestro lladeo y el viento. Pensé que tal vez había terminado, que lo habíamos imaginado, pero entonces las luces de la casa parpadearon. Una, dos veces, y todo se apagó. «Maldición», susurró Tyler. Me asomé apenas por encima del mostrador. La ventana del frente, la que daba al maizal, estaba iluminada. La luz del campo estaba justo fuera de la casa ahora. Era tan intensa que el salón entero brillaba con un resplandor blanco y enfermizo. Y entonces los vi otra vez, a través de la ventana. Las figuras estaban ahí, al borde del porche. No distinguía sus rostros, si es que los tenían, pero podía sentir sus miradas sobre nosotros. «Jake», susurró Tyler, «¿qué hacemos?». No respondí. No había plan, ni escapatoria.
solo la certeza de que no estaban ahí por accidente. Habían venido por nosotros y no pensaban irse con las manos vacías. La luz aumentó, cegadora. Los susurros regresaron, ensordecedores, golpeándome por dentro. Mi visión se nubló, el mundo giró, y entonces oí la puerta abrirse. Las figuras entraron. Cuando desperté, el sol ya salía. La casa estaba en silencio. Tyler había desaparecido. No había señales de lucha, nada. Simplemente ya no estaba. Llamé a la policía, pero no me creyeron. Dijeron que probablemente se había marchado o que estábamos borrachos. Pero yo sé lo que vi, sé lo que pasó. Desde aquella noche los escucho. Esos susurros, a veces débiles, a veces tan claros que me obligan a taparme los oídos. Y cuando me levanto en mitad de la noche, juro ver siluetas en pie de la distancia, observando, esperando. No sé por qué se llevaron a Tyler y me dejaron a mí, pero tengo un presentimiento. Volverán. Se suponía que sería un fin de semana tranquilo, solo Jake, Lauren y yo, subiendo a Whispering Pines. El pueblo era diminuto, apenas un punto en el mapa, escondido en lo profundo de los bosques del estado de Washington. Jake había encontrado una vieja cabaña abandonada allí, y pensamos, ¿por qué no? Sin teléfonos, sin distracciones, solo un descanso del caos. Cuando llegamos, el sol ya se había ocultado detrás de los árboles, proyectando sombras largas y amenazantes sobre el camino de tierra. La cabaña, bueno, digamos que parecía no haber sido habitada en décadas. Polvo en las ventanas, telarañas en las esquinas y el porche que crujía con cada paso. Pero nos reímos. Era parte de la aventura, ¿no? Lauren empezó a comportarse extraño desde que nos acercamos. Decía que sentía haber estado allí antes, aunque eso era imposible. Ninguno de nosotros había estado tan lejos nunca. Lo atribuyó al déjà vu, pero vi el miedo en sus ojos. Había algo en ese lugar que no encajaba. La noche cayó rápido. Encendimos una fogata, abrimos unas cervezas y nos dispusimos a contar historias de terror. Todo era risas, hasta que Jake señaló hacia arriba. «Oigan, ¿qué pasa con el cielo?» Miré y se me heló la sangre. Las estrellas, normalmente dispersas por el cielo como polvo brillante, habían desaparecido. Solo quedaba un vacío oscuro, una negrura tan densa que parecía absorber la luz. Una ráfaga fría recorrió los árboles y sentí como la temperatura bajaba de golpe. Lauren se levantó, pálida. «Chicos, no me siento bien». Iba a preguntarle qué le pasaba cuando lo escuchamos. Un zumbido lejano, constante, como el de un motor que se acerca pero sin dirección. El aire se volvió eléctrico, vibrante, como antes de una tormenta aunque el cielo estaba despejado. Nos miramos, confundidos y asustados. Y entonces vinieron las luces, brillantes, cegadoras, tan intensas que creí que el cielo ardía. El zumbido se transformó en un latido amplificado, retumbando dentro del pecho. La luz era tan fuerte que apenas podía distinguir las siluetas de Jake y Lauren. Mi cabeza giró, mis piernas se dieron y todo se volvió negro. Cuando desperté, el silencio era absoluto. La fogata se había apagado. El cielo estaba normal. Las estrellas habían vuelto. Estaba tirado en el suelo, temblando. Jake estaba a mi lado, intentando incorporarse. Lauren había desaparecido. Buscamos por todos lados. La cabaña, el bosque, el lago, nada. Intenté llamarla, aunque no había señal. Nunca la vi allí, pero lo hice igual, desesperado. Jake estaba en pánico. Decía que debíamos irnos, avisar a la policía, pero algo dentro de mí sabía que era inútil. Era como si ella nunca hubiera existido. Esa misma noche, volvimos al pueblo. Nadie habló durante el viaje. Pero lo peor vino después.
Apenas llegamos, Jake cambió, como si algo hubiera borrado su memoria. Cuando mencioné a Lauren, me miró confundido. ¿Quién es Lauren?, preguntó completamente serio. Me reí pensando que bromeaba. No lo estaba. Lo presioné. Le recordé el viaje, la cabaña, las luces, pero nada, ni una chispa de recuerdo. Y no solo fue él. Cuando hablé con los amigos de Lauren, su familia, nadie la recordaba. No existía. No había fotos, mensajes, ni registros de su nombre. Todo había desaparecido. Una semana después, regresé solo a Whispering Pines. Necesitaba entender. La cabaña seguía allí, vacía, pero el aire era diferente, pesado, como si el lugar esperara algo. Busqué dentro y fuera, incluso cavé en la tierra húmeda cerca del porche, pero no encontré nada. Ni huellas, ni rastros de fuego, ni siquiera el círculo donde habíamos estado. Era como si esa noche nunca hubiera ocurrido. Han pasado meses y no puedo deshacerme de la sensación de que yo soy el siguiente. A veces, en la oscuridad, escucho ese zumbido otra vez, lejano, constante. Y cuando levanto la vista, juro que las estrellas parpadean, desaparecen por un segundo, como si algo allá arriba todavía estuviera mirando. He tratado de contar lo que pasó, pero nadie me cree. Dicen que estoy paranoico, que el aislamiento me jugó una mala pasada. Pero yo sé la verdad. Yo sé lo que vi. Solo no sé cuánto tiempo me queda antes de que me borren también. Nunca crees que te pasará a ti, ¿verdad? Ese tipo de cosas se supone que solo ocurren en las películas o en esos documentales borrosos de ovnis, donde entrevistan a algún anciano que jura haber visto algo en el cielo. Yo solía reírme de eso. Solía. Hasta aquella noche en Nome, Alaska. Nome es un lugar pequeño, aislado, helado y con un silencio que se te mete bajo la piel. Está tan al norte que, en invierno, parece que el sol se olvidó de ti. Casi todo el tiempo es de noche, salvo por el débil resplandor de algún farol o el reflejo de la luna sobre la nieve. Llevaba un año viviendo allí, trabajando para un equipo de monitoreo de vida silvestre. Un trabajo tranquilo, muchas horas, pero perfecto para alejarme del ruido de la ciudad. Todo comenzó en diciembre. Al principio fueron cosas pequeñas, cosas que uno puede ignorar. Ruidos afuera, como algo arañando las paredes de mi cabaña. Huellas en la nieve que no pertenecían a ningún animal conocido. Pero no les di importancia. Lo achaqué al viento, al cansancio, al frío. Entonces conocí a Joanna, una camarera del The Last Stop, el único bar decente del pueblo. Tenía una mirada cansada, como alguien que ya había visto demasiado. Una noche, entre tragos, se inclinó hacia mí y susurró: ¿Has oído hablar de las desapariciones por aquí? Me reí. ¿Qué, como si Bigfoot se llevara a la gente? Ella no sonrió. Solo me miró fijamente. No hablo de animales ni de asesinos. Hablo de algo más. Algo que no es humano. Su tono me heló la sangre. Quise tomarlo como un delirio más de pueblo, pero algo en su voz me dijo que no estaba bromeando. Una semana después de aquella conversación, tuve mi primer apagón. Regresaba de un sitio de muestreo. Tarde por la noche. El cielo estaba despejado, pero la oscuridad era espesa, casi viva. Conducía por la carretera entre las montañas, sin más luz que los faros de mi camioneta. Media hora de trayecto, nada especial. Pero en algún punto, todo simplemente desapareció. Un segundo estaba al volante,
Al siguiente estaba estacionado frente a mi cabaña, con el sol asomando, sin recuerdos del camino, sin saber cómo llegué. Un vacío total, como si alguien hubiera cortado una parte de mi noche. Lo atribuía al agotamiento, pero por dentro sentía que algo no estaba bien. La segunda vez, supe que no era solo cansancio. Estaba en la costa, estudiando patrones de migración. Era una noche clara, helada. Miré al cielo, admirando las estrellas, tan cercanas que parecía poder tocarlas. Y entonces, se movieron. Al principio pensé que era mi vista o las auroras boreales, pero no. Las luces se desplazaban en formación perfecta, cambiando de dirección con una precisión imposible. Saqué mi teléfono para grabar y mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía gritar. Las luces se acercaron, más brillantes, más rápidas, y entonces lo oí. Un zumbido bajo, profundo, vibrando dentro de mí. No era un motor, era como si el sonido estuviera vivo. Lo siguiente que recuerdo es estar de vuelta en mi cabaña a plena luz del día. El cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado y tenía un sabor metálico en la boca. Revisé el teléfono. Solo había unas imágenes distorsionadas, deformadas, como si el lente hubiera sido torcido por dentro. Le conté a Nick, un compañero del equipo. Me miró con esa mezcla de lástima y miedo. «Quizás estás trabajando demasiado», me dijo. Pero yo lo sabía. No era cansancio. Y lo peor es que no había terminado. La última vez fue cuando me llevaron. No podía dormir. Era pasada la medianoche. Salí a sumar buscando aire fresco, y allí estaban otra vez. Las luces, flotando sobre la línea de los árboles, inmóviles, silenciosas, y luego descendieron. El zumbido regresó, más fuerte, haciéndome vibrar los dientes. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondió. La luz me envolvió por completo, cegadora, hirviente. Todo se volvió blanco. Cuando desperté no estaba en Nome. Estaba alistado sobre una tabla metálica, fría, en una habitación curva, sin esquinas, iluminada por una luz azul pálido. No hablaban, pero lo sentía en mi cabeza revolviendo mis pensamientos, buscando algo. Podrían haber sido horas o días, no lo sé. Solo recuerdo la sensación de vacío y luego la nieve. Estaba de nuevo afuera frente a mi cabaña, con el amanecer asomando. Mi reloj decía que habían pasado unas horas, pero mi mente sabía que no era cierto. Nunca se lo conté a nadie. ¿Cómo hacerlo? Hola. Fui abducido por seres que me hurgaron la mente. Nadie me creería. Pero sé que no fui el único. Aquí la gente desaparece. No por el clima ni por los osos. Y algunos vuelven diferentes. A veces en las noches sin luna, escucho el zumbido otra vez, bajo, persistente. El aire se carga y las luces del pueblo parpadean. Sé que siguen ahí, esperando. ¿Sabes cómo todo pueblo pequeño tiene su propia leyenda extraña y espeluznante? En Lebanon, Kansas, esa leyenda era la vieja Granja Davis, una casa abandonada a unos 3 kilómetros del pueblo, carcomida por el tiempo y perdida entre los campos de trigo. La gente decía que por las noches se veían luces extrañas allá afuera, luces que nadie podía explicar. Algunos lo atribuían al reflejo de los autos en la autopista o al gas del pantano.
Pero yo nací aquí. Sé que hay algo más. Mi nombre es Matt Hawkins, y la noche que voy a contarte todavía me persigue. Era mediados de agosto, una de esas noches en que el aire es tan espeso por la humedad que casi puedes deberlo. Me estaba quedando en casa de mi amigo Eddie, que vivía justo a las afueras del pueblo, lo bastante cerca de la granja Davis como para verla desde su porche. A veces nos sentábamos allí, con unas cervezas, tratando de ver las supuestas luces de la granja. Siempre nos reíamos del tema, pero, en el fondo, los dos sabíamos que algo en ese lugar no estaba bien. Aquella noche estábamos aburridos y algo entonados. Éramos tres: Eddie, su prima Jenna, que había venido desde Wichita, y yo. Estábamos en el porche mirando hacia los campos oscuros cuando Jenna preguntó: «¿Cuál es el cuento con esa casa?», dijo señalando la silueta negra del granero. «Se comportan como si estuviera embrujada». Eddie sonrió. «Dicen que se ven luces ahí por la noche, que son ovnis o algo así. Solo viejas historias para asustar a los niños». Yo asentí, pero algo en mi estómago se revolvió. Había escuchado esas historias toda la vida. Luces parpadeantes, gente desaparecida, y siempre las había ignorado. Pero esa noche, bajo ese cielo sin luna, algo me hacía sentir incómodo. Y entonces, las vimos. Primero fue un resplandor lejano, apenas perceptible detrás de la casa. Pensé que era un reflejo, pero la luz empezó a crecer, cambiando de un tono amarillento a un blanco cegador. No solo brillaba, palpitaba como si tuviera vida propia. Me levanté, con la piel erizada. Jenna susurró algo, asustada. «Deberíamos ir a mirar», dijo Eddie, intentando sonar valiente. «¿Estás loco?», respondí. «Será alguien con una linterna potente o un reflector», pero ni yo me creía eso. Esa luz no era normal. No provenía de la casa, venía del cielo. Antes de que pudiera detenerlo, Eddie ya había agarrado las llaves de su camioneta y minutos después íbamos por el camino de tierra rumbo a la granja. El brillo se hacía más intenso con cada metro y el silencio era tan absoluto que hasta el motor sonaba ahogado. Jenna, en el asiento trasero, no decía palabra, abrazando su teléfono con las manos temblorosas. Al llegar, lo sentí. Esa sensación indescriptible de que algo invisible te observa. La granja parecía salida de una pesadilla. La madera torcida, las ventanas rotas, el techo medio hundido. Pero lo peor era el cielo. Justo encima de la casa flotaba un círculo de luz girando lentamente, cambiando de color como aceite derramado bajo el sol. Nos quedamos inmóviles, mirando hacia arriba. No era un helicóptero, no era un dron, no era nada que perteneciera a este mundo. Era enorme, silencioso y parecía esperarnos. «Vámonos», dijo Jenna con un hilo de voz. Tenía razón. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no pude. Mis piernas no respondían. La luz comenzó a descender, suave, como si se acercara para inspeccionarnos. Y entonces vino el sonido. Un zumbido bajo, profundo que atravesó el aire y me sacudió el pecho. El suelo vibró, el aire se volvió denso, eléctrico, y la luz era tan intensa que no podía apartar la vista. En un instante, todo se apagó. Sin sonido, sin luz, sin nada. Desperté tirado junto a la camioneta. El cielo había vuelto a la normalidad. Las estrellas parpadeaban inocentes y la casa estaba otra vez en silencio. Eddie estaba a mi lado, pálido, desorientado, pero Jenna no estaba. Gritamos su nombre hasta quedarnos sin voz. Buscamos por toda la zona, revisamos el granero,
los campos, incluso el interior del coche. Nada, nada, ni un rastro. La policía no nos creyó. Dijeron que probablemente se había ido, que más bien se perdió entre los cultivos o se marchó con alguien. Pero no, lo vi en los ojos de Eddie. Él también sabía lo que habíamos visto. Han pasado 2 meses. Jenna sigue desaparecida. Ni una pista, ni un rastro, ni un cuarto. Y yo sigo soñando con esas luces. Me despierto empapado en sudor, convencido de que están justo afuera, esperándome. La gente del pueblo ya no habla de la granja Davis. Demasiadas historias, demasiadas desapariciones. Prefieren fingir que no existe. Pero yo sé la verdad. Yo sé lo que hay ahí afuera, entre los campos, las luces, el zumbido. Ellos. Y tengo una terrible sensación de que no han terminado todavía. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que te están observando, incluso cuando sabes que estás completamente solo? Solía reírme de eso. Pensaba que eran solo nervios o demasiada cafeína. Pero eso fue antes del invierno pasado en Deerfield, Maine, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece bien en Google Maps. Frío, silencioso, rodeado de infinitos pinos y niebla, el tipo de lugar donde los secretos pueden esconderse durante décadas. Mi nombre es Ellie Turner y trabajo como técnico de campo para una compañía eléctrica que da servicio a todo el condado. Es un trabajo solitario la mayor parte del tiempo. Conducir por caminos secundarios, revisar transformadores o reparar fallas después de las tormentas. Así comenzó todo. Una llamada sobre una línea caída cerca de Moose Hollow, un tramo de bosque que casi nadie visita en invierno. Salí alrededor de las 8 de la noche, con la nieve empezando a caer, mi camioneta cargada con herramientas y un viejo termo de café. Lo primero extraño que noté fue la estática en la radio. Cada estación, solo ruido blanco. Luego mi GPS se congeló. El mapa parpadeaba, como si intentara decirme algo. Pensé que era la tormenta interfiriendo con la señal, pero al llegar al claro, la vi. Una luz tenue que se filtraba entre los árboles. Al principio creí que era una fogata, pero la luz no titilaba. Era constante, de un tono azul blanquecino, y parecía moverse ligeramente, como si respirara. Tomé mi linterna y salí del vehículo. Mis botas crujieron sobre la nieve endurecida por el hielo. El aire se sentía cargado, casi metálico, y a lo lejos se escuchaba un zumbido profundo, como el retumbar lejano de un generador. Cuando llegué a la línea caída, me quedé helado. El poste no estaba roto, estaba derretido. La madera se había torcido en una espiral perfecta, ennegrecida en los bordes, brillante como vidrio. Me agaché para observarlo más de cerca y entonces los vi. Huellas en la nieve. Ni humanas ni de animal. Pequeñas, alargadas, desiguales, como si algo caminara sobre las yemas de los dedos. Retrocedí hacia mi camioneta, pero el zumbido aumentó, profundo, vibrando a través de mis costillas. La luz cambió otra vez, más brillante ahora, acercándose entre los árboles. Apagué la linterna y contuve la respiración. Entonces todo se volvió oscuro, y no me refiero a la oscuridad de la noche, sino a una negrura total, de esas donde tu propio corazón suena como un trueno. Mis oídos se taparon y escuché un pitido agudo, como si la presión aumentara a mi alrededor. Por un instante me sentí ingravidez y algo frío rozó mi cuello. Intenté moverme, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Y entonces voces, no audibles, dentro de mi cabeza. Palabras fragmentadas, superpuestas,
como estática, susurrando pensamientos que no eran míos. Vi destellos, una habitación iluminada, sombras moviéndose, la sensación de ser levantado. Era como si mi mente se rebobinara y se reprodujera al mismo tiempo. Cuando desperté, estaba tirado en la nieve junto a mi camioneta. El motor seguía encendido, los faros perforaban la niebla. Mi reloj marcaba las 4:17 a.m. Habían pasado 6 horas. La radio funcionaba de nuevo, pero el zumbido seguía ahí, débil, escondido bajo la estática. A la mañana siguiente, presenté mi informe, pero omití los detalles, que se suponía que debía decir: oigan, los extraterrestres derritieron el poste de luz. Nadie me habría creído. Pero 2 días después, cuando la compañía envió otra cuadrilla al lugar, el poste ya no estaba. Simplemente desapareció. Sin restos, sin marcas, solo nieve lisa. Desde entonces, cada noche tengo el mismo sueño. Estoy flotando, sin peso, con luces girando sobre mí y susurros en un idioma que suena como el viento entre los cables. A veces despierto con las llaves de la camioneta en la mano y lodo en las botas, aunque no recuerdo haber salido de casa. Deerfield volvió a estar en calma. La gente dice que la red eléctrica está estable, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí. Y a veces, cuando conduzco por esos caminos vacíos, veo ese resplandor azul tenue parpadeando entre los árboles, como si aún estuvieran ahí, mirando, esperando.
Fue un placer acompañarte. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en la próxima experiencia paranormal.